Hola, buenas noches. Hoy tengo una agenda apretada en el sentido de que hay muchos asuntos de los cuales hablar, procuraré hacerlo rápido. Este, la verdad es que se me complica hablar a veces de estos asuntos porque son muchas las cosas que hay que decir, no quiero ser repetitivo y no, pero a veces si digo las cosas muy condensadas, me temo que algunos no podrán desmenuzarlas mentalmente para captar todo el significado, sobre todo los que apenas están empezando a entender el relajo que está pasando en la iglesia hoy en día. Entonces, estoy tratando de hacer un balance entre explicar y ser conciso. Me pesa gastarles a veces el tiempo de que mis videos duren 20 minutos, media hora, cuando los de los demás duran 5 minutos. Una disculpa a todos. Acepto sugerencias al respecto. Hoy tengo que hablar de varios asuntos. Algunas gentes me han pedido consejo sobre algunos asuntos de moral. Hay algunos puntos de lo que hemos discutido acerca de no con interregnum. Y algunas cosas que algunas personas como Non Sum y como Luso in Tenebris han dicho que es por lo que este canal es interesante, es decir, lo que ustedes comentan en este canal es interesante porque son cosas que algunas no las sé yo, por ejemplo, digo, algunas que ha dicho en propio Interregnum, tengo que reconocerle su erudición en una serie de asuntos, algunas que ha dicho Armando, algunas que ha dicho Choquita, las que está diciendo hoy Lucet in Tenebris, algunas que ha dicho Non Sum. Entonces, espero no aburrirlos, ojalá que encuentren esto no interesante, sino ilustrativo en algunas cosas. Eh, Empezamos. Como siempre, empiezo con algunos puntos que me parecen importantes de noticias. Nuestro buen amigo de Mundo Desconocido pone un video acerca de unos teóricos documentos de NASA. El asunto es que teóricamente estos documentos fueron filtrados en los 90, si mal no recuerdo. Entonces, lo que le asombra aquí a nuestro buen amigo de Mundo Desconocido es que ya existía aparentemente una planificación de lo que iba a pasar en los siguientes 50 años. Y al punto al que voy es este. Él describe aquí las eras de la humanidad, de la persona esta de la NASA, según esto. Primero éramos cazadores, ya saben, el hombre evolucionó hace 1.000.000 de años. Éramos cazadores y recolectores de frutos, luego hace 10.000 años fuimos agricultores, luego nos dedicamos a mover el medio ambiente mediante la industria, y luego aquí viene lo interesante. La industria tecnológica arranca de 1950 al 2020 más o menos, pero este supuesto documento fue generado en los 90s, entonces ya tenían previsto a dónde querían llegar 30 años más adelante. Luego, esta fecha es importante, dice que viene una era tecnológica para la humanidad que va a estar entre lo biológico y la nanotecnología, que empieza en el 2020. Curiosamente coincide con la fecha en que inició la cosa esa que, según eso, inició en China y que luego se transmitió a todo el mundo. Entonces, aparentemente esto ya estaba muy estudiado. Y luego dice que esto no tiene una fecha de periodo predeterminada y que luego viene el ser humano virtual. Entonces, aquí ya estamos hablando del control del hombre, es decir, el convertirnos en una cosa controlable con biotecnología, ya lo tenían estudiado desde hace 50 o 40 años. Y el esclavizarnos en lo virtual es lo que desean. Siguiente asunto. Se me quedaron un par de lemas en el tintero acerca de los asuntos de moral, y ambos están relacionados. Uno es: no puede servir a dos amos. Esto lo dice Jesucristo nuestro Señor. No hay modo en que un ser humano jamás, y esto es importantísimo porque explica la conducta de los hombres y nuestras motivaciones. No hay modo jamás en que podamos servir a dos amos a la vez. No hay modo. O sea, cuando Dios nos diseñó de tal modo que solo podemos servir a un amo a la vez. Punto. Quien diga yo soy neutro en el juego, miente.
No hay modo que pueda ser neutro en ningún juego. ¿Queda claro? Entonces, las motivaciones de la moral lo van a encontrar aquí. Necesariamente está sirviendo a un amo. O sea, no tiene vuelta de ojo. Hiciste esto, sí. En última instancia está sirviendo a este amo. Punto. No puede haber más. Luego, siguiente. La naturaleza detesta el vacío. Todos los huecos se llenan. O sea, no hay modo en que una persona, por mencionar un asunto donde se aplica esto, permanezca siendo neutro respecto a Dios, es decir, ateo. No hay modo. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de tal modo que nunca puede existir un hueco en la naturaleza. En ninguna naturaleza, ni en la humana, ni en la espacial, ni en ninguna. Todos los huecos se llenan. ¿No quieres a Dios? No. Ok, ese hueco que estás dejando tú ahí, lo va a llenar otro Dios. O tú mismo o Satanás, no hay más. Entonces todos los huecos se llenan. Y voy a empezar con algunos asuntos de moral que una de las personas de aquí del canal hace una serie de preguntas. Antes de dar las respuestas específicas, porque plantea como 15 preguntas, voy a exponer algunos de los principios. Sí, al exponer los principios ya le voy a estar respondiendo algunas de las cosas, pero déjenme echarles el rollo. Si se fijan, yo suelo poner en mis videos capturas de pantalla. ¿Por qué? Porque al que le interese el asunto del que estoy hablando, puede hacer dos cosas. Uno, o amplificar la pantalla, si se alcanza a leer en las letras, poner específicamente de qué sitio estoy sacando la información, o bien en las letras que sí se leen en las grandes, poner esas cosas específicamente en el Google, y Google los va a llevar a la página de donde lo saqué. Entonces, si ustedes ponen a 50 años, 54 años del concilio, el día en que la iglesia dejó el latín y pidió perdón, se van a encontrar con un artículo sumamente interesante donde vienen aquí los destrozos que hizo desde Juan 23 para adelante. Entonces, este está muy interesante. Este es un artículo del 2016 y no viene aquí en un resumen de las herejías como tales. Aquí viene un resumen de las consecuencias prácticas de lo que dejó esta iglesia conciliar, que están entre las cosas que nos pregunta una persona del canal. Entre ellas vamos a ver algunas de las que hizo Montini y que luego terminó de armar Wojtyla. Pablo VI oficia una misa en latín. Fue el primero que se lo aventó. Digo, no fue el primero, ahí estuvo la misa de Bugnini, la misa normativa que querían. Pero oficialmente la misa se cambia a la lengua vernácula por ahí. Luego, hace la reconciliación entre la iglesia ortodoxa de Oriente y la romana. Falso, esa reconciliación no existe. Y esto es muy importante, dice, el fin del matrimonio pasa a ser el amor mutuo entre los esposos y ya no el de la procreación. Montini cambió, no directamente, aquí hubo una serie de cosas muy inteligentes que hicieron para hacer esto muy sutilmente, pero Montini cambió la finalidad del matrimonio. Se establece el sistema democrático, bla, 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 bla. ¿Qué dice el catecismo conciliar hoy en día, a diferencia de los catecismos anteriores? Ya dejé por ahí una liga donde está en el video anterior lo que dice Moimuyán de Amor de la Verdad acerca de lo que pasó con el catecismo de San Pío X, que lo que encuentran hoy como catecismo de San Pío X no es el catecismo del San Pío X al 100%. Bueno, de todos modos hay algunas cosas que se han mantenido, pero comparen lo que dice hoy el catecismo conciliar con los catecismos anteriores como el de Trento. Dice, la herencia matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenada por su misma índole natural al bien de los cónyuges y, en segundo lugar, a la generación y educación de la prole. Entonces, el catecismo conciliar admite esto de que el fin del matrimonio pasa a ser el amor mutuo entre los esposos y no el de la procreación. Ahora bien, Montini hizo cuando estaban con lo de la píldora que vino a revolucionar el asunto en los 60s, la píldora sale al mercado y ya con esto las mujeres podían darle vuelta a la hilacha sin tenerse que preocupar por las consecuencias. ¿Se acuerdan lo que decíamos en el video anterior de que quien quiere las causas quiere las consecuencias? No, ahora ya puedes querer las causas y te olvidas de las consecuencias.
Es decir, atórale, dale vuelo a la hilacha que mañana moriremos. Bueno, Montini hizo una encíclica al respecto donde él dice claramente que no a los métodos artificiales de la procreación. Es muy claro en eso, sí lo dice. Pero, aquí es donde está el pero por el cual el asunto cambia. Él admite por primera vez que a fin de poderle dar vuelo a la hilacha, bueno, no te metas con los métodos químicos, usa el método naturalito y yo, el Papa, te autorizo a que le des vuelo a la hilacha. Es decir, indirectamente, él permitió o no permitió, toleró o más que eso, autorizó a que dale vuelo a la hilacha, mañana moriremos, pues el cuerpo pide lo que pide, para eso está el débito, tú pídele a aquella que te las dé, pues total, ya están casados, no hay bronca, pues se van a querer más. Entonces, él lo pone como una consecuencia, o la Iglesia Conciliar lo pone como una consecuencia de eso que Montini dijo. Montini sí fue específico y dijo, no a los métodos artificiales, sí, pero abrió la puerta a Disneylandia. Y abrió la puerta de atrás que luego Wojtyla, bueno, abrió la puerta a lo que yo llamo el sexo recreativo. ¿Por qué este término? Bueno, si hay drogas recreativas hoy en día y son legales, pues ¿por qué no va a haber un sexo recreativo que también sea desde el punto de vista moral que sea legal? Entonces, si tenemos drogas recreativas, pues también tenemos sexo recreativas, ¿verdad? Entonces, nuestro buen amigo Wojtyla, y también aquí hay un buen artículo de Amor de la Verdad, de Moymuyan, ahí está el sitio, y si quieren ver este artículo, pongan directamente esta palabra, la etiquetología del cuerpo de Wojtyla alias San Juan Pablo, y los lleva al sitio de Moymuyan. Este señor Moymuyan desarrolló ya no nada más una encicliquita como la que hizo Montini, sino que desarrolla toda una teología del cuerpo para que le des vuelo a la hilacha sin problemas. O sea, el cuerpo ya te lo dio Dios, pues dale uso. Pues ya, ¿cuál es el problema? Dale uso. Ahora bien, los que quieran aprender cuál es la teoría católica o la verdadera moral en el asunto, pueden encontrar, por ejemplo, en el sitio del Vaticano, la encíclica Castico Novi de su santidad Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Y hoy en día cuesta trabajo encontrar buenos libros de moral. Bueno, hay un libro de un teólogo conciliar que se llama Rollo Marín, pueden buscar el libro. Yo voy a ponerlo luego entre los libros que suelo tener ahí en Google Drive para todos los que necesiten encontrar libros acerca de verdad, teología, teología moral, teología dogmática, lo que sea. Denme un poco de oportunidad y yo lo subo ahí el libro. Entonces, aunque es conciliar, en esto tiene buena explicación. Aunque ya también el Rollo Marín cae aquí un poquito en lo de los métodos naturales, pero bueno, más o menos está asequible. Si tengo algo mejor, subiré algo mejor. Antes de meterme a las preguntas específicas, vamos a recordar que el pecado y el mal tienen dos circunstancias. Una son las circunstancias extenuantes o exculpantes, las circunstancias exculpantes, y las otras son las circunstancias atenuantes. Entonces, ¿algo fue pecado? Sí, algo fue pecado, pero a juicio de nuestro Señor pueden existir circunstancias que le resten un poquito de la maldad o de daño o de lo que quieran, sí, de maldad o de culpabilidad al asunto, o circunstancias que exculpen totalmente a la persona que lo comete. Normalmente lo segundo en moral es difícil encontrarlo. En el derecho civil y en derecho penal sí hay circunstancias exculpantes con mucha más frecuencia. Entonces, voy a decir algunas cosas acerca de las preguntas que dijo, procuraré leer la lista y luego decir sí, no, sí, no, sí, no, y las razones las explicaré en su caso. ¿Es muy difícil salvarse? Sí, es extremadamente difícil. Nuestro Señor dijo, procuren entrar por la puerta angosta.
Es decir, el salvarse no... A lo que voy es, una persona, un estudiante, si es inteligente puede ser que llegue al examen final y aunque sea difícil, librar el examen. ¿Por qué? Porque su capacidad natural de inteligencia le dio para que pueda contestar ese examen con solo lo que oyó en clases. Es decir, no había una voluntad activa de esta persona de poner atención a cada clase, pero su capacidad natural era tal que pudo, con eso solo que escuchó, llegar al examen y librar el examen y pasar de grado. Ahora bien, ¿es muy difícil salvarse? Sí. ¿Un niño en su inocencia puede salvarse? Sí. ¿Le fue muy difícil? No, no tan difícil. Un adulto que ya ha vivido y que ya hemos cometido 1001 pecados, ¿nos va a ser difícil salvarse? Sí. Muchísimo más que ese niño. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos embebidos en el mal. Entonces, para nosotros ya va a ser cuesta arriba. Es decir, no puede ser ya resultado de, oye, yo escuché estos sermones y ya con esos me salvé. No, normalmente, y más en estos tiempos, ya tendrá que ser fruto de una acción decidida. Es decir, ya tiene que haber una voluntad activa de me quiero salvar, me va a costar, pero me voy a salvar. ¿Dios me va a dar la fuerza? Sí, si mi voluntad es positiva al respecto. Lo que quiere Dios es que todos nos salvemos, pero Él solo nos da la fuerza cuando nosotros decimos quiero salvarme, no cuando decimos bueno, yo sí quisiera salvarme. Ah, bueno, tú quisieras, bueno, ahí síguele. Yo te ayudaré cuando tú digas quiero salvarme y pondré los medios necesarios para ello. Ah, bueno, tú vas a poner los medios, sí, te daré la fuerza. Si comen carne los viernes y mueren, ¿irán al infierno? No creo, el asunto ya no es tan crítico hoy en día. Si los matrimonios tradicionales católicos usan métodos naturales, ¿cometen pecado? Sí, porque en la forma en que se entiende hoy el uso de los métodos naturales está contaminado por lo que hizo Montini, que de algún modo Montini abrió la puerta a Disneylandia, porque bueno, no te apures, le estás dando vuelo a la hacha, pero es un método natural, no es una pastilla. El asunto es que aquí hubo un cambio de definición en la finalidad del matrimonio. Hasta antes de Montini, el asunto era, si quieres tú pedir el débito, pues te aguantas si te sacas al tigre en la rifa, te aguantas, porque ese es el asunto. Y cuando se usa el método natural, ya hay una intencionalidad aquí de, bueno, sí quiero el fin, pero sí quiero el medio, pero no las consecuencias. Entonces, la humanidad ya está permeada de esta mentalidad que nos legó Montini. ¿Estoy siendo muy dramático en esto? Sí, porque estoy exagerando el daño, y a lo mejor no exagerando, el daño que Montini le metió al mundo, donde hoy ya se ve como natural algo que hasta antes de Montini no era natural. A lo mejor antes de Montini ya lo usaban y el método natural y no pasaba nada. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba con la idea de quiero Disneylandia y bueno, voy a tratar de sacarle la vuelta a la cruda después del alcohol. Si no se observan las vigilias, cometen pecado, sí, aunque puede haber en estos tiempos, como digo, circunstancias atenuantes. Si a una mujer le hicieron 3 cesáreas y dice al ginecólogo que se embaraza a la mujer debe vivir en castidad, sí, punto. O arriesgarse con los métodos naturales, yo digo que no. Yo digo que si te arriesgas, ya estás buscando la intención de irte a Disneylandia. ¿Por qué no hay familias numerosas en la tradición? Porque yo digo que toda la sociedad aún
los católicos que nos decimos tradicionales, de algún modo ya estamos permeados o ya nos hizo mella la ideología que metió Montini. Y acordémonos que muchos de los católicos tradicionalistas de hoy en día, la verdad es que no venimos de la tradición, es decir, no venimos como fruto de unos padres de la tradición. Hubo un rompimiento generacional gracias a los virus y a todo lo demás, donde nosotros no recibimos esa educación tal como debía ser, y por lo tanto lo que sí aprendimos es lo que nos enseñó el nuevo sordo. Si la mujer usa pantalón comete pecado mortal, aquí hay una bola de circunstancias atenuantes con las cuales decir específicamente todas las mujeres que se lo pongan cometen pecado mortal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos lugares en los cuales sí te venden vestidos para mujer, sí. Y o van a ser minifaldas o muy escotados o muy pegados, o espérame, entre ponerte un pantalón razonablemente decente, es decir, no tan pegado y bla, 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 a que te pongas una minifalda, ponte el pantalón, si no es que no encuentras más. Entonces, ¿hay atenuantes? Sí. De suyo es malo, en principio sí, porque viene de una mentalidad donde la mujer desea igualarse al hombre. Entonces, en principio es malo que la mujer use pantalón, sí. ¿Hay circunstancias atenuantes? Sí. Entonces, los casos específicos varían mucho. No sé si estoy contestando todo. Si no fui muy claro, déjame un mensaje aparte por ahí. Cambio de tema. Algo que platicaba con Nonsum. Estábamos comentando acerca de Bergoglio y compañía, y esta persona dice que Bergoglio ya no puede arrepentirse porque ha pecado contra el Espíritu Santo y por lo tanto ya no tiene remedio. Entonces aquí el punto al que voy es algo sobre lo que dijo Jesucristo nuestro Señor: al que no es conmigo, contra mí es. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. Y por lo tanto, el que no recoge conmigo esparrama. Por lo tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, no te lo van a perdonar en esta vida ni en la otra. Ahora bien, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Esto se entiende como que es cuando Dios ya le dio la inspiración a la persona acerca de lo que es el bien y el mal, sobre todo cuando estamos hablando de dogmática, no tanto de moral, es decir, sobre la verdad, y la persona se empeña en el mal. Es decir, no me importa, yo quiero empecinarme en esto. Recordemos que para que algo sea herejía requiere contumacia, es decir, me vale Wilson lo que haya explicado el Papa, la Iglesia, quien sea. Yo creo esto y punto. Hazle como quieras. Ok, entonces, ¿esto en qué circunstancia nos deja? Jesucristo nuestro Señor nos dice que el que rechace la verdad adrede no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir en este siglo? Que ya te fregaste en esta vida. Veamos históricamente. El mundo fue convertido a Dios, es decir, el Evangelio se predica en todo el mundo. Sin embargo, algunas naciones caen en herejía. Ahora bien, aquí el asunto es, no hemos visto el caso histórico que una nación completa, excepto el caso de España, y esa no fue herejía, fue conquistada a la fuerza por los maometanos. Ninguna nación que haya caído voluntariamente en herejía se ha recuperado. Sin embargo, ha habido continentes enteros que salieron de la adoración de los falsos dioses y se pasaron al catolicismo. Pero luego esos países que salieron del catolicismo para pasarse a la herejía ya no se rescatan. ¿Por qué? Porque todas esas personas pecaron contra el Espíritu Santo y les cae esa especie de maldición divina, que no es maldición, pero bueno, entendámoslo como maldición.
¿te rebelaste contra mí después de que yo te di la verdad? Sí, friégate, tú solo. ¿Por qué? Porque no te voy a dar la verdad una segunda vez. O sea, ya vine y te la di. ¿No la quisiste? Friégate. Porque, bueno, ya he explicado varias veces que Jesucristo nuestro Señor en Santa Brígida, en sus revelaciones a Santa Brígida, dice que no le hace injuria ni a los ángeles ni a Satanás, que él no le arrebata a Satanás las víctimas o los humanos que ya se le apegaron a él. Los que voluntariamente ya se le apegaron, no se los arrebata, ya son suyos. Sí, tú quisiste estar con Satanás, quédate con él. No te voy a arrebatar de sus garras. ¿Por qué? Porque fue voluntario, tú quisiste. Friégate. Entonces, esto también nos da la explicación de nuestros tiempos y nos da la explicación de lo que sigue en el Apocalipsis para nosotros. El Evangelio ya fue... aquí voy a algo más. El Evangelio ya fue explicado a toda la nación, sí, pero Jesucristo en el Apocalipsis dice que el Evangelio será narrado a todas las naciones para su testimonio. Es decir, ya te evangelizaron, sí, ya te di testimonio de la verdad, ya hubo un testimonio, que ese testimonio será el que después te acuse a ti. Entonces, ¿no te convertiste ya con este anuncio? No, yo ya te lo dije, hay testimonio de ello, es decir, ese testimonio que se dio al Evangelio es para que tú lo hayas tomado. Si no quisiste, friégate. Entonces, por eso es que la apostasía finalmente es universal. ¿Y por qué ya no tiene solución? Porque si el mundo cae en apostasía, ya no tiene una segunda oportunidad. Los ángeles ya no tuvieron una segunda... Los que como ángeles le fallaron a Dios y se convirtieron en demonio, ya no tuvieron una segunda oportunidad. Me fallaste a mí, tu Dios, sí, fíjate, ahí está el infierno, creado específicamente para ti. No existía antes de ti el infierno. Tú no quieres mi dominio sobre ti, no, frígate, ahí está tu infierno. Entonces, por esa misma razón es que las naciones o el mundo tienen que ser juzgados en vida. Las naciones como tales no pueden ser juzgadas en la otra vida porque no tendrán vida en la otra vida. Las naciones son un instrumento social, por llamarlo de algún modo, no son entes por sí mismos, están fabricados de humanos. Entonces va a juzgar a las naciones en vida y tendrán su castigo en vida. Más sobre esto más adelante. Cambio de tema. Platicando con Lux in Tenebris. Algo en lo que yo nunca habría caído en la cuenta. Algo interesante que le comentaba yo con Lux in Tenebris. He de hacerles una confesión primero que nada. Yo nunca he sido muy lector de la Biblia. Yo he aprovechado más el tiempo en leer teología. Hay gente que ha perdido más, por llamarlo de algún modo, pues que ha invertido más su tiempo en leer la Biblia de lo que he hecho yo. Y por lo tanto nunca he conectado todos los asuntos de la Biblia unos con otros, cómo se conectan los asuntos, los párrafos, los versículos unos con otros. Y Lux in Tenebris me hace aquí una interpretación interesante. La conversación con Lux in Tenebris estuvo larguita, aquí estuvo 15 páginas. Aquí si lo ven esto está bastante largo y para no leerles todo el rollo voy a lo concreto. Lo que dice aquí es, Lux in Tenebris hace mención de una parábola, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. Yo os aseguro que les pondrá al frente a toda esa hacienda. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón: mi Señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no le espera y en el momento que no sabe, y le va a ir mal. Aquí está haciendo, según esta interpretación de Lux in Tenebris, una analogía con la iglesia. El Señor pone al frente de su iglesia a unas personas a que la administren a su iglesia. Al frente de todas las haciendas, la hacienda es la iglesia. Y estos siervos, este
este encargado de la hacienda, que le vale Wilson que su amo no llegue, y se pone a darle a los borrachos y a fastidiar a todos los demás, según su interpretación sería esta falsa jerarquía que se pone a fastidiar al pueblo, al resto de la hacienda, y a golpearla con la falsedad. ¿Quién sería esta falsa jerarquía? Estos borrachos, según lo que dice una posible interpretación, la toma del Apocalipsis dice: entonces vino un ángel de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre las grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Se embriagaron, es la palabra clave, es decir, son los borrachos a los que se refiere aquí. ¿Quién es esta falsa ramera? Luego dice San Juan: la gran Babilonia, la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente a verla. Entonces, esta gran Babilonia, esta ramera con la cual se embriagan todos, es la falsa iglesia. ¿Por qué se asombra grandemente al verla? Porque aparenta ser la iglesia, es decir, esta explicación, pues, si fuera cierta, diría: yo me asombro, yo San Juan, porque esto que parece ser la iglesia, no lo es una ramera. Y estos que están borrachos aquí, con el triunfo de su falsa doctrina, y que se han prostituido con todos los reyes de la tierra, es decir, con todos los gobernantes, con todos los poderes de la tierra, y se sienta en las 7 cabezas y 10 cuernos, en la ciudad de las 7 colinas, en Roma, sería esta falsa iglesia, que serían estos borrachos a los que se refiere en esta parábola de nuestro Señor. Okay. Cambio un poquito de tema. Aquí voy a engranar un poco con lo que se discutió en el video de nuestro amigo Daniel, acerca de que según él ya tenía una solución al problema de Interregnum. Yo difiero, pero este es mi punto de vista muy particular. Y esta es una reflexión al respecto. Digo, nuestros abuelos, por decir unos hombres, fueron felices si no lo sabían en este sentido. Ellos, cuando iban a una iglesia, no cabía ninguna duda de que ese lugar en el que ellos estaban era el sitio donde vivía Cristo en el sagrario, y que eso que les daban sus papas y sus obispos era la verdad acerca de cómo salvarse. Es decir, ellos tenían el disfrute sereno de la verdad y de los sacramentos. Sí, con todos los problemas que ustedes quieran, pero tenían el disfrute sereno de la certeza de la posesión de la verdad. Ahora bien, nuestra generación, los que nacimos después del conciliábulo, nosotros ya nacimos huérfanos. Nunca tuvimos un papa que velara por transmitirnos esa verdad. Nosotros no vivimos en un mundo inmerso en la verdad. No vivimos, no crecimos, no aprendimos, no mamamos las verdades de un padre con una madre iglesia que nos nutría con esa verdad. Entonces, nosotros hemos tenido que abrirnos camino con dientes y uñas, escarbando en las recovecos, en las catacumbas que nos dejó la iglesia conciliar, para lograr encontrar esos pedacitos de verdad en la tumba no oficial que nos dejó el Novus Ordo. Y luego llega nuestro amigo Interregnum y nos dice: éjele, eso que ustedes creen que es la verdad, y eso que ustedes creen que son los pastores, no lo son. Y tiene argumentos con algunos visos, por lo menos históricamente correctos. Es decir, los documentos que Interregnum cita son verídicos. Es decir, no podemos negar: el Interregnum, estás tontejo, lo que tú dices ni siquiera tiene fundamento. No,
sí tiene fundamentos. Y entonces nosotros, digo él mismo y nosotros, los malditos sedes, tuxistas por llamarlo de algún modo, ninguno de nosotros tiene un sereno disfrute de la verdad y tampoco de los sacramentos. Entonces, qué felices fueron nuestros abuelos. Ellos sí tenían esa tranquilidad de la posesión de la verdad. Nosotros no. No en la serenidad en la que tenían nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque no hay un papa, no hay un padre que nos diga, hijito, no te apures. Yo soy infalible y te voy a decir la verdad hoy en día. Para que estos caminos minados que te ha sembrado el enemigo, no caigas y pises donde hay una mina que te va a matar moralmente. Tenemos que caminar nosotros adhiriéndonos a mapas que nos dejaron hace 50 años y que a veces no sabemos interpretarlos y los mapas ya están viejos, son perennes, lo que ustedes quieran, pero por llamarlo de algún modo, son difíciles de interpretar hoy en día, están oscurecidos por las manos grasientas que los han embarrado hoy en día y ya no tenemos esa tranquila claridad de la posesión de la verdad. ¿A qué voy con esto? Bueno, no voy a decirlo muy claro, el que quiera entender, entienda, voy a recurrir a una parábola. Siempre nos han hablado de que Honorio fue un papa amigo, por lo menos amigo, si no es que peor hereje de plano, por haber aceptado a los monofisistas, no a los arrianos. Y nos esgrimen en la cara, es decir, desde Honorio hasta hoy en día, nos esgrimen en la cara, éjele, ahí está tu infalibilidad papal, mira, ahí está Honorio, aquí están las actas del concilio de no sé qué, fechadas en tal lugar, mira, ahí está la carta de Honorio, Honorio fue amigo de los arrianos, éjele, tu infalibilidad no existe. Y ahí están los documentos, mira, te lo embarro en la cara, ahí están los documentos. Entonces, el problema de Honorio es cuando lo embarran en la cara con fechas, documentos, citas, con todo el argumentaje que suena real que ustedes quieran, de que ha habido papas herejes. Sin embargo, en los documentos, en cuanto a que están ahí en papel, sí existen los documentos que se refieren a Honorio. Otra cosa es su autenticidad. Otra cosa es su autenticidad. El punto al que voy es, cuando se dicta el dogma de la infalibilidad papal, el Papa y los obispos, obviamente los que les interesaba, estaban perfectamente conscientes del problema de Honorio. No lo mencionan, es decir, el documento de la infalibilidad papal no da la solución histórica del problema de Honorio, no la da. Es decir, no dice, no, espérate, los documentos fechados en tal y los documentos expedidos por el concilio de tal y las cartas de Honorio, no lo dice, no dice son falsas, no toca el problema histórico de Honorio, ¿sale? No lo toca. Sin embargo, ¿qué cosa sí nos dice el documento papal de la definición de la infalibilidad papal? Nos dice que este carisma de una verdadera y nunca deficiente fe fue por lo tanto divinamente conferida a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. Entonces el Papa nos está diciendo aquí, mira, hazle como quieras. Nunca ha habido un Papa que se haya equivocado en asuntos de fe. Y luego, San Ignacio de Loyola, ¿qué nos dice? Debemos siempre tener, para en todo acertar, es decir, para no equivocarse, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo el Papa? Mira, lo que te digan de Honorio, no hagas caso. Yo, Pedro, te estoy diciendo que la fe de cualquier Pedro nunca ha sido deficiente. No se mete al detalle, nos está dando la regla general. Entonces, al problema de interregnum, bueno, no me meto más. Este problema de la situación que nos plantea interregnum
tiene una vertiente de asunto dogmático importante que se nos olvida. La tesis de Interregnum y también la propia, porque nosotros también decimos que ha habido una extinción, aunque en menor tamaño de la que plantea Interregnum, de la Iglesia. Interregnum la propone como absoluta, nosotros la proponemos como relativa. Ok. Este asunto, y aquí viene lo complicado, es debido a la voluntad positiva de Dios o a la voluntad permisiva de Dios. Para los que no conozcan el término en Dios existen o Dios permite o Dios sostiene dos voluntades. Una es su voluntad positiva, yo quiero hacer esto. Y una es la voluntad permisiva, yo Dios permito que tal cosa suceda, no porque yo lo desee positivamente, sino porque es una consecuencia de la libertad del hombre. Entonces yo permito que suceda, sí, porque de ahí voy a sacar un bien, por ejemplo. Entonces, voluntad positiva de Dios fue la encarnación. Yo, Dios, me voy a encarnar en un ser humano. Voluntad permisiva de Dios, la traición de Judas. Dios la conocía, Dios pudo haberlo impedido si hubiera querido, no lo impidió, le permitió a Judas hacer su papelito del traidor, pese a que nunca corrompió él la voluntad de Judas, es decir, Judas lo hizo libremente, pero él permitió que sucediera. Otro ejemplo de voluntad permisiva, Dios permitió que Adán cayera. Entonces, no sé si con esto ya me explico en lo que es la voluntad positiva y la voluntad permisiva. Si esta extinción, por llamarlo de algún modo, es voluntad positiva, no hay nada que hacer. El asunto es que no sabemos si esta extinción es una voluntad positiva de Dios. Nosotros suponemos que esto es una voluntad permisiva de Dios. Pero si esto es una voluntad permisiva de Dios, nuestra obligación, y pese a lo que diga Interregnum, es que, dado que esto sucede porque Dios lo permite, no porque Dios lo quiera, es decir, las cosas estaban bien antes de que sucedieran, o mejor por lo menos, nuestra obligación es restituir esa forma de operar de la Iglesia a como estaba por lo menos mejor antes de que sucediera, como un asunto obligatorio al restaurarla a su estado previo. Entonces tenemos obligación de hacer lo posible porque la Iglesia estuviera en una función normal. Sí, es nuestra obligación, si es que esta es la voluntad permisiva de Dios. ¿A qué voy con esto? A que digan lo que digan, es decir, nuestro problema hoy en día en cuanto a iglesia jerárquica es que sí decimos que existen una serie de obispos, sí lo decimos, existen una serie de obispos. El asunto es que esos obispos no han querido, hasta donde yo sé, con una voluntad positiva, restituirle a la iglesia su operación normal teniendo un papa. Y por lo tanto, ya estamos en una situación en la que cada obispo es independiente y de algún modo, por llamarlo de algún modo, le vale Wilson el destino de la iglesia como tal. Ahora, ¿a qué voy con esto? Vean la historia. Toda orden religiosa que empezó muy bien, como por ejemplo los franciscanos, o los que ustedes me pongan por delante, pero bueno, el ejemplo más fácil de encontrar históricamente es el de los franciscanos, empezó perfecto, San Francisco fundó una orden razonablemente o humanamente perfecta y según Jesucristo él mismo le dictó la regla a San Francisco. Sin embargo, todavía no se moría San Francisco y esa orden ya empezaba a caminar hacia la tumba. ¿Qué pasó con los franciscanos? Bueno, al cabo de unos pocos años ya estaban ahí los que querían reformas, suavizarla, hacerla más facilita, no tan complicada, no tan dura. Es decir, toda institución humana dejada a sí misma decae, y aún las instituciones que son queridas por voluntad divina, positiva, como son los franciscanos, decaen. La iglesia en Japón, a la que yo muchas veces he hecho referencia, al cabo de 2 generaciones
ya tenían una pequeña mezcla por ahí de idolatría. Los franciscanos llegaron al punto en que tuvieron que reformarla como 5 veces para intentar recobrar el brío de santidad que tenía en un principio. Entonces, imagínense, si esto le pasa a la iglesia de los franciscanos, donde estaban supervisados por un papa real, ¿qué nos pasa a nosotros como iglesia, abandonados a nosotros mismos? Es decir, ¿cuánto tiempo podemos ser católicos sin un papa? Yo creo que por eso Jesucristo nuestro Señor dijo que esos tiempos se verían abreviados. ¿Por qué? Porque si no, todos caeríamos en apostasía. Bueno, me topo con una cita del Apocalipsis. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Hay quienes interpretan, porque esto también se relaciona a aquello de la mujer vestida de sol, a que las estrellas caerán del cielo se refieren a la jerarquía, a los obispos, a todos. O sea, el cielo y la luna, hay quienes podrían caber la interpretación como que es Jesucristo el Señor, la iglesia, la luna, la iglesia, o la devoción a María. Se admite varias interpretaciones y sabemos que la iglesia ya fue eclipsada, el sol se oscureció. Pero aquí al punto al que voy es, las estrellas ya cayeron del cielo, sí, eso ya lo vimos, los obispos cayeron, ya cayó la jerarquía. El sol y la luna ya no dan su esplendor, no lo dan. Las fuerzas del cielo ya fueron sacudidas, sí, aparentemente la iglesia en sus cimientos ya fueron sacudidas. ¿Ya pasó entonces la tribulación? Es decir, ¿la tribulación ya fue antes que todo esto? Es decir, ¿la tribulación fue la Segunda Guerra Mundial? ¿O la Primera? A mí esto me resulta confuso. El que tenga alguna idea respecto a su correcta interpretación, bueno, son bienvenidas las explicaciones. Espero que me disculpen por haberlos tenido desvelados tanto rato. Les agradezco, gracias, y espero haber respondido todas las preguntas. Si no, haremos lo mejor posible para ampliarles la duda. Bueno, ustedes perdonen.